La conferencia de hoy se titula Huesos en piedra porque esta tarde vamos a hablar del registro fósil. Los fósiles siempre han despertado el interés de jóvenes y viejos. Por lo tanto, ¿qué son estos huesos en piedra y por qué son tan diferentes de lo que vemos hoy? La ciencia nos quiere hacer creer que todo ha ocurrido hace millones y millones y millones de años y que estas criaturas anduvieron en la Tierra en algún momento de la historia y representan una forma de vida totalmente diferente de lo que tenemos hoy. Así como hemos visto en la última conferencia, hemos estudiado la columna geológica, que no es completa en ninguno de sus niveles, y también hemos visto que existen criaturas en esa columna geológica que según la ciencia reflejan formas de vida desde muy simples a muy complejas. Por lo menos eso es lo que dicen en los libros de texto. Así es como es presentado el asunto en las escuelas y básicamente la teoría dice que los eucariotes, que son organismos unicelulares desde simples hasta tener núcleos como tenemos nosotros, y dicen ellos que evolucionaron millones de años y luego de repente, hace 600 millones de años, tenemos este tremendo registro de vida en la Tierra, empezando con estas criaturas y a través del tiempo hasta llegar a los homínidos en el último periodo de este desarrollo. Y se nos dice que esta evolución es recta desde la simplicidad hasta la complejidad. Así es como se presenta este tema en las escuelas. Ellos dicen que en las áreas inferiores tenemos criaturas primitivas como esas, pero en realidad no existen criaturas primitivas. Vamos a poner las cosas en claro. No existe tal cosa como organismo simple. Cada organismo en este planeta es muy complejo. Y lo que tenemos aquí son animales marinos sésiles, encontrados ampliamente en la base de la columna geológica, animales que viven ahí al fondo. Cuando subimos un poco en la columna tenemos cosas que mueven y nadan, pero no hay nada simple respecto a esos organismos. Ellos tienen un sistema bioquímico altamente complejo, un sistema anatómico, todo está ahí, todo está desarrollado. A medida que subimos, en Silúrico tenemos algunas más extrañas criaturas arrastrándose y algunos materiales. Luego llegamos a Devónico, que es conocido como la época de los peces. Por lo tanto, tenemos muchísimos peces en el Devónico y el registro es realmente cubierto de peces. Algunos interesantes fósiles de peces que vamos a ver en un momento. Luego subimos y llegamos a las plantas y es interesante que algunas plantas representadas en el Mississípico y Pensilvánico excluyen muchas de las plantas florales o modernas, así que se supone que esas fueron las primeras y luego aparecieron las modernas. Aunque existen unas interesantes anomalías sobre las cuales hablaremos más tarde. Por lo tanto, eso es más o menos lo que afirma y lo que presenta la ciencia. Fue un periodo de helechos y cícadas y otros interesantes organismos como estas. Luego viene la época de las criaturas grandes. Primero pasamos por la fase de los anfibios, luego por la época de los reptiles, el Triásico, el Jurásico, el Cretáceo, y de repente tenemos esta destrucción completa de todo lo que existía. Luego viene la época de los mamíferos y pájaros. Y se nos dice que este es un registro de cómo ha evolucionado la vida. Pero hay más de una manera de obtener un registro. Por ejemplo, si yo tengo un estanque en mi jardín y un bulldozer viene con un montón de barro y plump, cubre mi estanque, como sucedió en alguna catástrofe, y si al fondo de mi estanque había algunas plantas y algunos cucarachas y caracoles arrastrándose en el lodo y algunos pececitos de oro nadando en mi estanque y un pato en la superficie, y si todo eso sería cubierto, ellos serían cubiertos en ese orden. Y si un día voy a cavar y encontrar los gusanos en el barro del fondo y los caracoles un poquitín más arriba, y los peces, mis pececitos de oro preservados en el barro un poquito más arriba, y el pato más arriba todavía,
¿Puedo asumir que los gusanos se transformaron en caracoles y los caracoles en peces y luego en patos? No necesariamente, ¿correcto? Los mamíferos y los pájaros tienden a flotar. Así que hay otras formas de explicar esta estructura que encontramos en el registro fósil. Y no tenemos que entrar en mucho detalle, sino que vamos a observar la visión general sobre este asunto. Y los fósiles que encontramos determinan la edad también. Por ejemplo, este es el principio de la correlación fósil. Si encuentro este fósil particular en un nivel, en un lugar específico, y encuentro el mismo fósil en otra zona en un nivel, entonces llego a la conclusión de que estos dos niveles tienen la misma edad. Por lo tanto, ¿cómo se determina la edad de una capa? Mediante los fósiles que existen en esta capa. Así que esta capa recibe su edad del fósil, y el fósil recibe su edad ¿de dónde? De la capa. Este es el razonamiento circular. Así que este es tan viejo como la capa, porque el fósil tiene la edad de la capa, y la capa tiene la edad del fósil, porque el fósil es tan viejo como la capa. ¿Lo comprenden? No hay edad. Cualquier edad que tú quieres ponerle, bueno, está bien, lo que tú quieras. E incluso los antiguos libros de textos dicen, si está cubierto de sedimento húmedo, el desgaste natural se evita. Por esta razón, el entierro rápido es probablemente la más importante condición que favorece la fosilización. Estas cosas deben ser enterradas rápido para no podrirse y desaparecer. Y luego siguen. Los sedimentos de origen marino son mucho más ampliamente distribuidos que todos los otros agentes de entierro y constituyen la gran mayoría de los fósiles. Así que todo parece haber sido enterrado en agua y todo debió ser enterrado rápido. ¿Qué cosa puede enterrar rápido una ballena o un dinosaurio, excepto una gran catástrofe? Y todo parece ser enterrado en sedimentos marinos, pero no hubo ni catástrofe ni diluvio. ¿Tiene esto sentido? No tiene ningún sentido. Así que si ustedes miran en los libros de texto, van a ver fotos como esta, los dinosaurios, y luego una erupción de algún volcán. Aquí hay un alosaurio y un estegosaurio paseándose. Ellos fueron enterrados y luego después de un tiempo hubo algo de erosión y quedaron expuestos, y los puedes encontrar y estudiar y luego explicar cómo ocurrió todo. Pero en realidad no vemos nada de eso. Lo que vemos en realidad son organismos arrastrados del agua y asentados en la dirección del corriente. ¿Cuánto tiempo tarda algo en fosilizarse? Ya hemos visto esto. No se necesita mucho tiempo. Se recuerdan los ositos de peluche fosilizados en el agua muy mineralizada que es necesaria para este proceso. Aquí tenemos un sombrero. Es el sombrero de un minero que se encuentra en un museo de Australia. Proviene de una mina desalojada hace unos 30 años y es roca sólida. Así que se transformó en piedra en un periodo muy corto de tiempo. Bien, vamos a observar el registro fósil. Aquí tenemos algunos fósiles de peces y como pueden ver son bastante intactos y existen algunas enormes áreas cubiertas con peces. En África, en Sudáfrica, tenemos una zona llamada La Eka. Es una zona del periodo devónico y ahí hay montones de peces fosilizados. Lo que es también interesante es que muchos de los peces que hemos encontrado son intactos, pero muchos parecen no tener cabeza. Cuando era estudiante y andaba por ahí mirando todos estos descubrimientos paleontológicos, pensaba, bueno, parece que esos peces vivieron en la Revolución Francesa porque muchos de ellos perdieron la cabeza. Pero lo que es interesante respecto a los peces es que cuando un pez está muerto en el agua y empieza a podrirse, lo primero que pasa es que el ligamento que une la cabeza del cuerpo se pudre y la cabeza se separa. Luego el cuerpo empieza a hincharse y las escamas se desprenden y luego se deteriora y en un periodo muy corto de tiempo el pez desaparece. Así que hoy en día no tenemos fosilización de esas criaturas, ya que ellos simplemente desaparecen, disipándose en bacterias o comidos por los carroñeros, y simplemente dejan de existir. Pero aquí ocurrió algo, y muchos de los peces son conservados perfectamente, lo que significa que deben haber sido enterrados instantáneamente.
Muchos de ellos no tienen cabeza, lo que significa que por un tiempo flotaron en el agua, algunos días, no mucho tiempo, y luego fueron enterrados. Encontramos peces como ese, con escamas óseas, y cuando vemos eso enseguida decimos, oh, eso es primitivo. Pero esta es una característica bastante avanzada, las pesadas escamas óseas. Y si miramos a los peces actuales como un esturión, tiene escamas óseas, por lo tanto, ¿qué dice la ciencia sobre los esturiones? Ese es un pez primitivo, ese es un pez muy antiguo y primitivo. ¿Por qué? ¿Por qué se ve antiguo y primitivo? Hacen exactamente lo mismo con un rinoceronte. El rinoceronte parece de alguna manera antiguo y muy primitivo. ¿No es así? Y lo miramos y decimos, este es un mamífero bastante primitivo, debe tener orígenes muy antiguos. Pero en realidad es un mamífero que apareció muy recientemente, incluso según la teoría de la evolución. Así que no podemos permitir que esta mentalidad establezca fechas. Tenemos que aceptar las evidencias. Aquí tenemos un pez moderno con fuertes escamas óseas y no es primitivo, sino que vive hoy. Es un esturión y es de donde se obtiene el caviar, si están interesados en este tipo de cosas. Luego encontramos yacimientos de fósiles prácticamente cubiertos de escamas. Nada de este tipo sucede hoy en día. Las escamas se disuelven en el mar después de un tiempo. Puedes buscar en el fondo del mar y no vas a encontrar montones de escamas fosilizadas porque simplemente no existen. Por lo tanto, este demuestra el catastrofismo. Es muy parecido a la corteza que fue arrancada de los árboles que rodaron en el agua y luego fue enterrada en esos depósitos de corteza. No tiene ningún sentido si excluimos la catástrofe. Aquí tenemos algunas interesantes características. Peces grandes y pequeños enterrados juntos y algunas veces tenemos fósiles donde un pez está prácticamente comiendo otro pez mientras estuvo fosilizado. Por lo tanto, ¿qué pasó aquí? Obviamente, durante este evento, el pez estaba nadando, dio un mordisco y en un santiamén, ¿qué pasó? ¡Uf! Fue enterrado, desaparecido. Eso es exactamente lo que pasó. Este es catastrofismo. Este fósil de aquí, este es un pez absolutamente perfecto. Incluso se pueden ver los pequeños marcos sobre su cuerpo. Este pez fue literalmente enterrado vivo, instantáneamente, porque está conservado perfectamente, lo que significa que el oxígeno fue cortado instantáneamente. La ciencia nos va a decir que no tenemos un registro completo de registro fósil, porque las criaturas como un cuerpo blando no se fosilizan fácilmente. Esto no es verdad. Existen millones de fósiles de criaturas con cuerpo blando. Aquí tenemos uno. Esta es una medusa. Y pueden ver que está perfectamente conservada. Tenemos todo tipo de criaturas con cuerpo blando y con cuerpo duro perfectamente conservadas en el registro fósil. No existe ninguna razón para que la ciencia afirme que esto no ocurre en el registro fósil, porque no se fosilizan fácilmente. En el libro Evolución de la Vida leemos: repetidamente el viento, el agua y el hielo han cortado y destruido rocas que han sido elevadas para formar continentes. La existencia de un registro fósil sobre todo esto parece bastante remarcable. Observen esto. Tenemos todas las capas geológicas y todas contienen esos fósiles. Si tomamos una cadena de montaña, por ejemplo, que se está erosionando rápidamente y se erosiona hasta desaparecer, ¿qué desapareció? Desapareció un registro de tiempo, con todos los fósiles que contenía. Así que decimos, por ejemplo, el Himalaya se está erosionando por lo menos 2 metros cada 1000 años. Esta es la cifra exacta que da la ciencia. 2 metros cada 1000 años. Eso es lo que desaparece. Ahora, lo que es interesante es que si eso es real, si eso desaparece, ¿por qué la montaña sigue todavía ahí? Bueno, la ciencia da la respuesta y dice que la montaña está todavía ahí porque está siendo levantada. Nosotros llamamos a eso orogénesis, el levantamiento de las montañas. Bien, esta es una teoría bastante buena y en realidad la montaña se está levantando y se puede medir la tasa de levantamiento y eso puede estar más o menos al par con la tasa de erosión de la cima. Pero ahora tenemos un problema. Si este proceso ocurrió durante millones de años, eliminándose la cima y tener todavía la altura porque tenemos el levantamiento de la base, ¿es posible tener todavía el registro de la historia del mundo en la cima? ¿Sí o no? No puedes tener tu pastel si te lo has comido.
No puedes eliminar algo y decir que se ha erosionado, pero está todavía ahí porque está siendo levantado desde abajo. Lo único que puedes tener son las cosas de la base que se están levantando arriba. Pero no es así, actualmente tenemos todo el registro grabado allí. Así que eso no es posible. En algún lugar hay una falla en este cuento. De alguna forma hay un problema. ¿Cómo es posible tener todavía el registro fósil cuando se supone que debió ser eliminado una y otra vez por el proceso llamado erosión durante millones y millones de años? Así que algunos científicos hacen estas declaraciones irónicas. La geología histórica es un registro de eventos que nunca ocurrieron en el tiempo que nunca existió. Vamos a echar un vistazo a lo que dice la ciencia. La revista Time recoge de los científicos y luego está esparciendo en todo el mundo para que jóvenes y todos los demás estén al tanto. Evolucionando a velocidad supersónica. Saben, cuando yo era estudiante de posgrado en la universidad se me enseñaba el darwinismo. El darwinismo tiene una lógica, pero el darwinismo requiere lo que nosotros llamamos gradualismo, un cambio gradual en el tiempo de una forma hacia otra. Este es gradualismo. Pero si miramos el récord fósil no vemos gradualismo. Gradualismo significa que deberíamos tener diferencias al paso del tiempo y tener una imagen desde el primitivo hacia el avanzado en el registro fósil. ¿No es esto lógico? Esto es lo que se esperaría, pero no se encuentra en el registro fósil. Lo que en realidad encuentras es que las criaturas están ahí. Así que ahora tenemos un problema. Y entonces aparece el neodarwinismo. Gente como Stephen Jay Gould y otros como él que trabajaron en Harvard aparecen y dicen, no, lo que pasó es eso, existieron largos periodos de estabilidad y luego cambios rápidos, y por eso es que no vemos ninguno de los enlaces entre las épocas. Por lo tanto, evolucionando a la velocidad supersónica. ¿Cuán rápido evolucionan las cosas? ¿Cuándo explotó la vida? El Big Bang de la evolución animal. Un artículo científico publicado en la revista El Científico Americano. Un resumen de los eventos, así como lo conocemos hoy. Vamos a ver quién publicó eso. El personaje se llama Jeffrey Levington, profesor y director al Departamento de Ecología y Evolución de la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook. Es una persona bien cualificada para decirnos cuál es el estado de este asunto hoy. Así que vamos a preguntar directamente a los mismos científicos sobre el statu quo. Él escribe, la explosión del Cámbrico, que es el nivel más bajo de donde la vida apareció. Repentinamente. Se caracterizó por la aparición simultánea y muy brusca de muchas formas diversas de animales hace casi 600 millones de años. Ningún otro periodo en la historia de la vida animal puede igualar, noten las palabras, esta remarcable explosión de creatividad evolucionaria. Esto es muy interesante. Y luego él habla sobre las criaturas que existían entonces. Una evidencia que fue obtenida de la secuencia 18S es ribosoma ARN, ácido ribonucleico, y sugiere que varias especies y gran parte del filo, bueno, ¿qué es el filo? Es una subdivisión básica, una enorme agrupación de los animales. Por ejemplo, todos los caracoles, las babosadas, todos los moluscos marinos, todos los calamares y pulpos, todo eso constituyen un filo. Y luego tenemos los antrópodos, los de patas articuladas, todos los cangrejos, todos los insectos, todas las langostas, todo lo que mueve alrededor, ese es otro filo. Así que esos son enormes agrupaciones, categorías de animales. Y ese hombre sugiere que el filo, muchos filos, aparecieron casi instantáneamente. Es decir, ¡pum! Y ya estaban ahí. Stephen Jay Gould describe, rápido, resulta ser mucho más rápido que alguien jamás imaginó. Este es un artículo en la revista Naturaleza, sección de paleontología, considerada una de las mejores revistas científicas del mundo. El artículo titulado, Del mismo, no por encima de él. Dice, los antiguos libros de texto declaran que nuestro filo... Ahora, permítanme poner esto en perspectiva.
El grupo, el filo del cual nosotros como seres humanos pertenecemos, se supone ser el pináculo de la evolución. ¿Dónde encaja eso? Justo al final del proceso, ¿no es así? Nosotros deberíamos aparecer los últimos, nuestro filo. La cita dice, los antiguos libros de texto declaran que nuestro filo, los cordados, no aparecen hasta el periodo ordovícico, y que esta evolución tardía debe implicar un estatuto avanzado. Pero el esquisto de Burgess contiene un cordado. ¿Qué significa eso? Bueno, ellos identificaron un cordado de la fauna Chengxian que sella la suerte de este esfuerzo equivocado de afirmar particularidades para nuestra ascendencia. Los cordados aparecen en la explosión cámbrica. Ups, ¿qué significa eso? Eso significa que cada filo, cada grupo, incluyendo al que nosotros pertenecemos, estuvo ahí desde el principio. Y esto es un gran problema. Durante las décadas pasadas, sin embargo, el descubrimiento y desarrollo de otra fauna de maravillosamente preservados cuerpos blandos de organismos cámbricos en China ha demostrado que esa completa diversidad se logró dentro de la explosión misma. Eso quiere decir que todo, cada forma de vida, cada especie que existe hoy, estaba ahí ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Esto no lo he inventado yo. Estos son científicos del más alto nivel, los más especialistas del mundo. Todo existe ahí desde el principio. En mi propia vida, empecé con mi mentalidad gradualista. Es la única alternativa lógica. El darwinismo es la única alternativa lógica. Pero, por favor, no confundan lo lógico con lo correcto. Algo puede ser perfectamente lógico, pero puede ser perfectamente erróneo al mismo tiempo. ¿Comprenden? Así que el darwinismo es la alternativa lógica en la ciencia y vamos a observar el darwinismo para ver cuáles son los errores del darwinismo. Pero ¿todo apareció al mismo tiempo? Eso no puede ser. Así que tienes que cambiar. Así que hemos inventado la teoría del equilibrio puntuado. Suena muy bonito. Eso significa equilibrio, largos periodos de nada, y luego, pum, de repente, puntual, un cambio rápido, pam, 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 y todo está ahí. Pero comprenden, no es muy difícil dar un paso adelante y decir, si todo fue ahí desde el principio, entonces pudo también existir, ¿qué? La creación. ¿Correcto? ¿No suena lógico? Puedo también existir la creación. Ahora, ¿es esto algo totalmente nuevo? No. Él continúa escribiendo. Charles Darwin enfrentó este reto a sus preferencias gradualistas sobre las cosas que cambian con el tiempo, con característica honestidad, escribiendo en la primera edición de Orígenes de las Especies, que más tarde, por supuesto, desapareció de modo extraño. El caso actualmente permanece inexplicable y puede ser verdaderamente instado como un argumento válido en contra de las opiniones aquí sostenidos. Así que ellos sabían esto desde el principio. Por lo tanto, ¿existe tal cosa como un registro evolutivo que puede demostrar las cosas desarrollándose desde simples a complejas? La respuesta está absolutamente no. Lo que tenemos son organismos totalmente complejos que existen al mismo tiempo. Cuando los científicos intentan promover los árboles evolucionarios como este, en realidad no tenemos árboles revolucionarios. Tenemos lo que se llama campo evolutivo. El árbol tiene un tronco, es decir, empieza con un tronco desarrollando ramas y ramas, así que todo empieza con un simple tronco que se desarrolla a diversas cosas. Y este es el árbol de la vida. Todas estas distintas criaturas por todas partes, empezando desde un simple organismo y transformándose cada vez en más complejos. Esto es lo que la ciencia desearía enseñarnos. Pero en realidad no es así, sino que tenemos un campo, pum, 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 todos los grupos al mismo tiempo. Por lo tanto, las ranas parecidas a esta en actualidad siempre aparecen de igual forma en todo el registro, y los peces siempre son iguales, y los tiburones siempre son tiburones. Y todo lo demás es lo mismo. Cualquier organismo aparece sin cambio, y algunos de ellos ya no existen, pero encontramos otros parecidos en la actualidad. Y los científicos los ponen juntos, sugiriendo que vienen de un antepasado común. Pero esta parte de abajo de aquí, que los enlaza a todos, es ¿qué?
Es una conjetura. ¿Que viene de dónde? Viene de la mente humana, no viene del fósil. Es muy importante que comprendamos eso. Y así pasa con los reptiles. Y si tomamos la tortuga, por ejemplo, no vas a encontrar una tortuga medio formada, o una formada solo un cuarto, o una parte de tortuga en desarrollo. Cuando en el registro fósil aparece una tortuga, siempre es que es una tortuga completa. Y punto. Si encontramos un lagarto, siempre es un lagarto completo. Las serpientes son serpientes, etcétera, etcétera. Todo es completo. Y los eslabones dibujados en los libros son simplemente suposiciones. Vamos a echar un vistazo a los criterios requeridos para el proceso evolucionario. Número 1, el proceso de simple a complejo. Esto sería lógico, ¿correcto? Esto es lo que requiere la evolución. Número 2, la evolución requiere el desarrollo desde pequeño a grande. Esto es llamado la ley de Carroll. Carroll fue un científico que dijo, todo debe empezar desde pequeño y crecer. No hay otra manera. Así es lógico. Piensen en eso. No vas a empezar con un rinoceronte y acabar con una ameba. Empezarás con una ameba que se desarrollará hasta llegar a ser un rinoceronte. Así sería lógico, ¿no? Así que esta es una asunción perfectamente lógica que harías si la evolución fuese correcta. Y también si la vida comenzó de alguna manera fortuita en algún lugar del planeta, de repente apareció allí, solo hubiera sido un organismo que supuestamente empezó a multiplicarse cada vez más si la teoría es correcta. Así que empezamos con poca diversidad hasta la gran diversidad. Así sería lógico. Esto es lo que esperarías. ¿Pero qué tenemos? No tenemos eso en absoluto. Tenemos complejidad irreducible. De repente están ahí todos. ¡Pum! Y algunas de las características en lo que tenemos no pueden ser simplificadas. No funcionarán si fueran simplificadas, así que deben ser complejas. Todo tiene que estar ahí al mismo tiempo. Algunos de los organismos y estructuras en los organismos vivos son tan complicados y necesitan tantas partes y bloques de construcción que si no fueran complejos desde el principio no podrían existir. Así que de alguna forma todo debió aparecer al mismo tiempo. Por lo tanto, no tenemos el progreso desde simple a complejo, sino que todo fue siempre complejo. ¿Tenemos el desarrollo de pequeño a grande? No. Si vamos en la historia del pasado, todo era grande y enorme y mucho más grandioso de lo que vemos hoy. Hoy tenemos solamente una pequeña fracción de lo que solía existir en términos de tamaño y en términos de diversidad. Tenemos la diversidad invertida. Esperaríamos la diversidad desde poco a mucho, pero nos encontramos con muchas más criaturas en el pasado de lo que existen hoy en día. De hecho, solo nos queda una mínima parte de lo que solía vivir en el planeta. Así que encontramos exactamente lo opuesto de lo que se esperaría encontrar. Bueno, eso es un problema. Gold en su artículo escribe, el regreso de los monstruos esperanzados, en la revista Historia Natural. Recordemos que eso viene de científicos de alto nivel. Stephen Gould está muerto ahora, pero todavía sus escritos trabajan. El artículo dice, los árboles genealógicos que adornan nuestros textos de libros se basan en la inferencia, vienen de la mente humana, que, aunque razonable, no es evidencia de los fósiles. Por lo tanto, la teoría de Darwin sobre esto es lo que deberíamos esperar, es lógica si fuera verdadera. Pero la realidad es que no encontramos eso, sino exactamente lo opuesto. Y los árboles genealógicos se basan en especulaciones. Si vamos al registro fósil y miramos la evolución del caballo, así es como está representada. Empezamos con esta pequeña criatura llamada Eohippus, que inicialmente se llamaba Hyracotherium, y luego lo cambiaron en Eohippus. Y se desarrolla continuamente hasta el caballo moderno. Esta extraña criatura de aquí, el Hyracotherium, está representado así, y su nombre es Hyracotherium porque se parece con un iracoide, el iracoide de roca. De hecho, no era otra cosa que un iracoide de roca. Luego llegamos a otro tipo de animal hasta el caballo, y ordenaron los caballos desde pequeño a grande. Esto es lógico, pero no es necesariamente correcto. Si pongo aquí un montón de cráneos de perros, imagínense eso un momento. Tenemos un montón de cráneos de perros, de todo tipo de perros que existen en el mundo. Los tenemos aquí delante. Y supongamos que nunca hemos visto un perro antes. Y digo, dibujad para mí el árbol genealógico del perro. ¿Cómo lo harían?
¿Cómo formarían el árbol genealógico de los perros? Lo ordenarían de pequeño a grande. Así que el chihuahua está ahí justo en la base. Ahí está. Y luego, ¿cómo desarrollarían el árbol genealógico? Bueno, podrían cada criatura según su anchura, su altura, su grosura, en una rama u otra, ¿no es así? Así que tendrían los perros gordos y pequeños en una parte, y los altos y flacos en otra parte, y en el medio los géneros intermedios, y en otra rama a los alargados y parecidos a una salchicha, y los afganos con su hocico largo, y dibujarían un bonito árbol genealógico. Y estaría perfectamente lógico, pero ¿estaría correcto? No. Sería absolutamente equivocado. ¿Por qué? Porque no todos los perros vienen de Chihuahua. De hecho, ellos vienen de los lobos y la evolución es inexistente. Es solamente la variedad encontrada en la reserva genética, desde pequeño a grande. Por lo tanto, no es algo que te puede hacer pensar que refleja la evolución en absoluto. Eso es algo inventado por la mente humana. Y lo mismo pasa aquí. ¿Fueron esas criaturas enterradas en el registro fósil en esta secuencia desde pequeño a grande? ¿Sí o no? La respuesta es no. Estuvieron ahí todas al mismo tiempo, fueron contemporáneas. Pero le das un montón de huesos a un científico y él va al laboratorio y empieza a ponerlos y ordenarlos, dibujar luego el árbol genealógico basado en suposiciones y especulaciones, pero no en el registro fósil, sin tener absolutamente ninguna evidencia. ¿Tenemos hoy en día caballos pequeños? Sí. Aquí tenemos un caballito pequeño y abajo el caballo más grande. Esa es la variación en la raza de los caballos hoy. Eso no tiene nada que ver con la evolución. Nada que ver con la evolución. Ese es un caballo antiguo y ese es un caballo moderno. No. Los dos viven al mismo tiempo. Tenemos una toda gama aquí. Esos caballos son criaturas magníficas, pero son totalmente distintos a otros caballos. Es una muy especial raza de caballos que solo encontramos en Islandia. Y tienen características que son totalmente distintas de otros caballos modernos. Pero sabemos que estos caballos son derivados de los caballos normales, que los vikingos llevaron a la Islandia hace 1200 años. Así que esos cambios que observamos deben ser reconocidos, pero en realidad esa no es otra cosa que un caballo normal. Vamos a pasar ahora a los dinosaurios y las demás interesantes criaturas. Aquí tenemos un artículo en la revista Times sobre los dinosaurios. Sorpresa. Todo lo que creías está equivocado. Bueno, esto no es nada nuevo. ¿Cómo eran los dinosaurios? ¿Qué eran? ¿Aparecieron los pájaros de ellos? ¿Cómo se enseña en el mundo de hoy? Aquí tenemos una representación artística del periodo mesozoico con todas estas criaturas corriendo por ahí. ¿Murieron ellos en agua caliente? ¿Cómo murieron? ¿Por qué solo existieron aquí en el Triásico, Jurásico y Cretácico? ¿Por qué desaparecieron? Este es un artículo específico de la evolución de los dinosaurios, empezando con los anfibios y cómo se desarrollaron a través del tiempo. Y los modernos están sentados en la parte de arriba. ¿Es esta la verdad o son simplemente suposiciones? ¿Qué creen? Es solo inferencia, conjeturas, nada basado en los fósiles. Pero ¿cómo llegaron a eso? Ellos encontraron todas las criaturas en distintas capas del registro fósil, las cogieron y luego las ordenaron juntas. ¿Existe algún vínculo que une estas criaturas? El estegosaurio y brontosaurio con el Tyrannosaurus rex, con el Triceratops, ¿algo que los enlaza? ¿Sí o no? No. Cuando los encuentras, están todos completos, terminados, complejos. Aquí en los Estados Unidos tenemos la gran formación, la formación Morrison, donde existen muchísimos dinosaurios, pero existe una selección. Existe generalmente uno, el alosaurio. ¿Dónde están los demás? Y ese fue supuestamente un carnívoro que comía, porque no existen otros tipos de dinosaurios ahí con él. Es una extraña asamblea de fósiles. Y luego si los observas, estas criaturas están orientadas, sentadas en la dirección de la corriente del lago. Aquí tenemos un alosaurio. O este de aquí, el terrible Tyrannosaurus rex. Ahora, ¿qué le pasó? ¿Era un carnívoro malvado?
¿Qué hizo la película Parque Jurásico con esa criatura? Todos estaban corriendo, gritando, aterrorizados, ¿no es así? Debido a que este carnívoro viciado iba destruyendo todo en su camino. ¿Y por qué era un carnívoro malvado? Porque tenía esos dientes, ¿correcto? Bueno, si observas estas criaturas, tenemos que recordarnos algunas cosas. Ese era un animal enorme andando en dos patas, teniendo dos pequeñas manitas delante, y si tenía que agarrar algo, ¿con qué tenía que agarrarlo? Con sus pequeñitas manitas, tenía que inclinarse e intentar pillarlo con su boca, mientras que esa otra criatura intentaba escapar. Ahora, existe una ley en la ciencia que determina quién puede ser un carnívoro y quién no puede ser un carnívoro. Por ejemplo, un elefante no podría ser un buen carnívoro. ¿Por qué? Porque es demasiado grande, es demasiado pesado, tiene demasiado momentum cuando está corriendo. ¿Puedes imaginar un elefante corriendo para pillar una gacela? Y la gacela va como un avión y el elefante y la gacela de repente cambia de dirección y el elefante sigue otros 3 kilómetros adelante porque no puede girar tan rápido, intentando luego volver. Olvídalo. Ese sería imposible como carnívoro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Comen plantas. Puedo imaginar y especular que un elefante podría ser carroñero, pero ¿tendría suficiente alimento? Sería una vida catastrófica si pensamos que un pequeño zorro apenas encuentra su comida hoy en día. ¿No es así? Así que los animales de esta dimensión, así enorme como este, únicamente considerando su masa corporal, sería relativamente un carnívoro inútil. Y luego esos dientes se encuentran en ranuras poco profundas. Por lo tanto, son buenos para triturar, scrunch, scrunch, como las máquinas de trituración, aplastando. Pero agarrar y rasgar no se puede hacer con esos dientes, ¿saben? No sería muy efectivo. Así que ¿era esa criatura en realidad lo que nosotros decimos que era? Huesos frescos de T-Rex. Es una revista de ciencia que dice: era como mirando un trozo de hueso moderno, pero por supuesto yo no lo podría creer. Le dije al técnico del laboratorio: después de todo, los huesos tienen 65 millones de años. ¿Cómo es que pueden sobrevivir tanto las células sanguíneas? ¿Comprenden? Encontramos huesos que aún conservan las células sanguíneas intactas. ¿Puede eso tener varios millones de años de edad? ¿Sí o no? Estas son preguntas que confunden la mente. Puede que estas criaturas no vivieron hace tanto tiempo atrás. Puede que estas criaturas no son lo que la ciencia nos quiere hacer creer. Si vas al Museo de Historia Natural, a cualquiera de ellos, esto es lo que vas a ver. Dinosaurios corriendo alrededor, ¿haciendo qué todos ellos? Comiéndose unos a otros, ¿no es así? Se están desgarrando unos a otros, llenos de sangre, unos chillando y corriendo, mientras que el otro lo está mordiendo de un costado. Esto es lo que vas a ver en los museos. Aquí hay otro, este es del Museo de Historia Natural de British Museum. Está siendo atacado y podemos ver mucho terror y sangre y rasgar la carne, y la presentación siempre está con sangre alrededor de la boca y en las garras. Y estas criaturas están presentadas como muy sanguinarias. ¿Existen hoy criaturas que tienen pequeñas patas delante y largas patas atrás? Sí, tenemos los canguros. Y son grandes carnívoros, ¿no los habéis visto corriendo por ahí matando todo lo que encuentran? Y sangre por todas partes. No, no habéis visto esto. Su anatomía no es adecuada para eso. Entonces, ¿cuál es la historia aquí? ¿Es verdad lo que dice la ciencia? Tenemos pequeños dinosaurios como este, y algunos dinosaurios son de tamaño de una gallina, no muy grandes. ¿Saben que los reptiles crecen continuamente y que pueden llegar a ser muy viejos? Si observamos las tortugas, por ejemplo, si tenemos una tortuga de pocos días de edad, ¿qué tamaño tendrá? Es algo así, así de grande. Y si vuelves después de 300 años, ¿qué tamaño tendrá? Será algo así de grande, ¿correcto? En las Islas Galápagos tenemos enormes tortugas. ¿Qué pasaría si volveremos después de 1000 años? ¿Cuán grandes serán? Bueno, encontraríamos algo muy grande, ¿no? Y de hecho, tenemos algunas criaturas asombrosas hoy día. Aquí podemos ver una presentada en el Museo de Historia Natural de Londres. Se puede ver lo grande que es.
Esas criaturas solían ser verdaderamente grandes. Y probablemente esta criatura era una criatura de pántano andando por las lagunas y alimentándose de ellas. A su lado tenemos un triceratops, obviamente un comedor de plantas. Miren su boca. Es exactamente como la de cualquier criatura que se alimenta de plantas. Las tortugas tienen bocas como esta, así que esta criatura era herbívora. Y tenía esos cuernos peligrosísimos. ¿Por qué? Ya sabes, tenía que protegerse. ¿De quién? Pues de esos carnívoros malvados. Tenía ese enorme mecanismo de defensa que cumplía su trabajo. Esto es lo que la ciencia enseña a los jóvenes hoy en día. Y esta es la imagen que todos tenemos en la mente. Hola, ¿qué es eso? Es un camaleón. Y tiene 3 cuernos ahí. Es un triceratops moderno. Uno pequeño. Algunos camaleones son así de grandes, otros son pequeñitos. Tenemos mucha variedad. Y esos cuernos seguramente son para protegerle de los carnívoros sanguinarios que pululan por ahí. ¿Verdadero o falso? Muy falso. ¿Para qué sirven esos cuernos? Esos cuernos están ahí para darle una apariencia más sexy. Exactamente por eso. Cuando una hembra mira esos cuernos, ella simplemente se desmaya. Eso es lo que pasa. Eso es una cosa muy común en la naturaleza. Si observamos los renos, por ejemplo, ¿qué aspecto tiene un reno en la temporada de reproducción? ¿Qué aspecto tiene el macho? Tiene esos enormes cuernos. Es tan impresionante, ¿verdad? Y cuanto más grandes son, más presumido es, ¿no? Y en la temporada de reproducción, los machos chocan sus cuernos y las hembras miran y se quedan muy impresionadas. Y el tío con los cuernos más grandes, ya saben cómo hoy en día el tío con el peinado más chulo coge a la chica. Así funcionan las cosas. Todo funciona así. ¿Y qué pasa después de la temporada de reproducción con los cuernos del reno? Se caen. ¿Y qué pasaría si vienen los carnívoros a por él? Pues tendría problemas en la mayor parte del año, ¿correcto? Porque no tiene ninguna protección. Esta es una mentalidad que fue plantada en las mentes de los seres humanos y que no tiene ninguna base en la realidad. Y esas criaturas probablemente no son muy distintas de los lagartos y otros animales que vemos hoy, exceptuando el tamaño, porque todo solía ser muy grande. Encontramos huevos de dinosaurios, sí, y los museos los exponen en pequeños nidos, pretendiendo que todo es muy normal, que no ha pasado nada extraño. Sí encontramos huevos, pero ¿cómo los encontramos en el registro fósil? Todos fueron arrasados por grandes inundaciones. Todos han sido enterrados en depósitos de inundaciones catastróficas. No existen absolutamente ningún lugar donde se puede encontrar un nido de forma natural para apoyar las pretensiones de la ciencia. Huellas de dinosaurios por todas partes. Si observas la forma en que fueron hechas estas impresiones, entonces llegas a la conclusión que en el pasado todos los animales caminaban solamente cuesta arriba en la montaña, porque la mayoría de las huellas están en dirección arriba. Si observas la topografía actual, tienes que prestar atención a cómo era en el pasado, porque pudieron haber existido elevaciones y depresiones del terreno. Y cuando estos animales pisaron el suelo, dejaron impresiones en el barro y todas están en dirección hacia arriba. ¿Por qué estarían los animales corriendo cuesta arriba? ¿Qué puede hacer a los animales correr cuesta arriba? ¿Puede que el aumento del nivel del agua en una inundación sería una posibilidad esa? Existen más de 100 teorías publicadas sobre la extinción de los dinosaurios, abarcando desde la fascinante hasta la absurda. ¿Explica algunas de ellas la muerte de los dinosaurios según los hechos? ¿Por qué tantas teorías para explicar algo que es perfectamente obvio? Todos ellos, lo que hemos encontrado hasta ahora, han sido enterrados en enormes campos de inundación, arrastrados en la misma posición, orientados en la dirección de la corriente del agua. Todos los cebos que hemos encontrado han sido arrastrados en la misma posición, pero ninguno de ellos murió en la inundación. ¿Tiene esto algún sentido? Para mí no tiene ningún sentido. Observemos los pájaros. Los pájaros son un tema particular y lo dejaremos para la siguiente sesión. Fin primera parte. Segunda parte.
Bueno, ¿se transformaron los dinosaurios en pájaros? Una pregunta muy interesante. La ciencia dice que sí. Al menos eso aprendemos en la escuela. Eso es lo que los niños aprenden en la escuela cada día. Sí, y tenemos los velociraptores y oviraptores y todas esas extrañas criaturas por todas partes, presentadas como cuidando sus huevos, y tenemos fósiles donde encontramos plumas, y hubo una transición de los dinosaurios a los pájaros. El Archaeopteryx, un fósil muy famoso, es generalmente reconocido que el Archaeopteryx fue un pájaro con plumas de vuelo completamente formadas, y la fúrcula, el hueso de los deseos. Aquí tenemos el primer candidato actual para la transición. Este es el Sinosauropteryx. Y ahí está el fósil y observamos atentamente y podemos ver esas pequeñas cosas aquí que parecen ser impresiones de plumas, aunque no son muy claras como huellas de plumas en absoluto. Y veremos lo que los científicos del más alto nivel tienen que decir. Estas todas son publicaciones de revistas como el Diario de la Ciencia, que es el equivalente a la revista Naturaleza. Grandes publicaciones. Las nuevas investigaciones muestran que las aves carecen del pulgar embriónico que tienen los dinosaurios, eso sugiriendo que es casi imposible que las especies sean estrechamente relacionadas. Y otra declaración, un equipo dirigido por el experto en aves Alan Feduccia, presidente de biología en la Universidad de Carolina del Norte, ha estudiado los embriones de aves en el microscopio y publicaron sus estudios en la revista Ciencia. Un equipo dirigido por John Rubin, un experto en fisiología respiratoria en la Universidad Estatal de Oregón, ha estudiado también los contornos fósiles de los órganos internos del Sinosauropteryx. Sus pulmones parecidos a unos fuelles no pudieron haber evolucionado para convertirse en los pulmones de alto rendimiento de las aves modernas. ¿Comprenden? Se trata de algo más que plumas. Rubén y el experto en aves antiguas Larry Martin creen que los así llamados rastros de plumas son en realidad fibras de colágeno desgastadas debajo de la piel. Es decir, que no son plumas en absoluto. El experto en plumas Alan Brosh de la Universidad Connecticut señala que los rastros carecen de la organización que se encuentran en las plumas modernas. Por lo tanto, no son plumas en absoluto. Esto es lo que dicen. Y si miramos los pulmones, por ejemplo, en el primer caso los mamíferos tienen pulmones como este, donde el aire entra en un pequeño saco como un globo y cuando respiramos el globo se llena y cuando expiramos el globo se vacía. Y así funcionan nuestros pulmones. Cada vez que llenamos los pulmones, mezclamos el aire de afuera con el aire que se encuentra allá en el pulmón y resulta menos oxígeno que si esa mezcla no se produciría. Si vas subiendo una cuesta y llegas a cierta altitud, te quedas sin aliento. ¿Por qué? El aire es más rarificado, hay menos oxígeno y estás soplando difícilmente y haciendo la mezcla. Si subes en la cima del monte Everest, ¿qué tendrás que llevar contigo para sobrevivir? Botellas de oxígeno. Tendrás que llevar botellas de oxígeno. Y estarías ahí con tu botella de oxígeno intentando sobrevivir y descansando y disfrutando el panorama y escuchas cuac, 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 cuac. ¿Y quién vuela por encima? Una bandada de gansos. Y dices, ¿qué tienen ellos si yo no tengo que pueden volar por ahí y yo apenas puedo respirar a esta altura? Las aves tienen pulmones distintos. No tienen esos sacos donde se hace la mezcla de aire, como en nuestro caso, sino que tienen un grupo de sacos antes de los pulmones y un grupo de sacos después de los pulmones. Y el aire pasa de unos a otros a través de pequeños tubos. La anatomía y la fisiología es totalmente distinta en los pulmones de las aves que en los pulmones de los reptiles o en los pulmones de los mamíferos. Por lo tanto, no se pudieron transformar unos en otros. Y también las plumas son estructuras altamente complejas que jamás se pudieron desarrollar progresivamente para ser eficientes. Tuvieron que estar ahí totalmente formadas o ser inútiles para el vuelo. Una de dos. Así que aquí tenemos enormes problemas fisiológicos. Veamos más declaraciones científicas. Stuart Olson, conservador de aves del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian, escribió en respuesta a un artículo de National Geographic que acababa de declarar a todo el mundo que es un hecho que las aves vienen de los dinosaurios. Veamos qué tiene que decir este experto. Las imágenes de dinosaurios emplumados son simplemente imaginarias y no pueden ser consideradas excepto en la ciencia ficción. ¿Cuántas veces han oído eso en la escuela? Que los dinosaurios se transformaron en pájaros. Es totalmente falso. Es solo propaganda.
De hecho, es una ciencia desleal porque se basa en una mentira. La idea de dinosaurios emplumados y del origen terópodo de las aves es activamente promovido por un grupo de científicos emocionados que actúan en conjunto con ciertos editores de la revista Naturaleza y National Geographic. Parece existir una agenda en el mundo científico. Esos científicos se erigieron en portavoces altamente partidistas y proselitistas de la fe. La verdad y el estudio científico cuidadoso de las evidencias se cuentan entre las primeras víctimas en sus programas de televisión, convirtiéndose ahora en uno de los más grandes fraudes científicos de nuestra época. El equivalente paleontológico de la fusión fría. No existe tal cosa, pero nuestros hijos están siendo sometidos a esta mentira todos los días. Más adelante escribe, Alan Feduccia, el presidente del Departamento de Biología de la Universidad Carolina del Norte, declara que es biofísicamente imposible evolucionar el vuelo a partir de tan grandes bípedos con las extremidades delanteras cortas y pesadas colas para el equilibrio, exactamente la más incorrecta anatomía para el vuelo. El origen de las aves del dinosaurio terópodo será, según mi opinión, la mayor vergüenza de la paleontología del siglo XX. ¿Creen ustedes que la ciencia va a escuchar eso? Lo dudo mucho. Lo predican y lo enseñan porque esa es la única solución que tienen. ¿Por qué? ¿De dónde vienen los pájaros si no se transformaron de algo? Porque Dios nunca va a ser aceptado. La creación jamás será reconocida. La complejidad tuvo que caer del cielo. ¿Qué son esos? Esas son las famosas piedras Ica de Perú. ¿Y qué son estas piedras? Estas son piedras que vienen de las antiguas culturas indígenas. ¿Y qué vemos ahí? Yo veo un triceratops. Aquí se puede ver con perfecta claridad. Esos son reptiles voladoras. Son pterodáctilos, sin ninguna duda. Y hay personas montadas sobre ellos. Muy interesante. Muchas criaturas en las piedras Ica. ¿Acaso es posible que el hombre y esas criaturas fueron contemporáneos? ¿De dónde provienen todas las leyendas con dragones y combates? ¿Sabe que los escritores antiguos que ni siquiera escribieron alguna vez sobre la ciencia, los poetas o simplemente los historiadores, escribiendo generalmente, solo mencionando de paso a esas criaturas que ellos llamaban dragones, dicen que vivían en África o en la jungla por ahí y por todas partes, siendo muy comunes para ellos? Existen muchísimas ocasiones cuando tenemos registros de tales descripciones y luego encontramos cosas extrañas como esas piedras. No creo que los lagartos del pasado eran muy distintos de los lagartos que tenemos hoy. Si observamos este lagarto moderno que vive hoy, el basilisco, que vive en los corrientes de la jungla, y miramos esta criatura, ¿no se parece a algo de ciencia ficción? ¿No es muy mono? Creo que es absolutamente encantador. Pero imagínese que un paleontólogo pone la mano en este fósil. ¿Qué hará con él? ¡Wow! Sería la criatura más feroz bajo el sol, cuando en realidad es una linda pequeña criatura que vive ahí para encantarnos la vista. George Gaylord Simpson, uno de los décanos de la evolución, dice: se ha sugerido que todos los animales están ahora especializados y que las formas generalizadas de las cuales dependen los grandes desarrollos revolucionarios están ausentes. En realidad, todos los animales han sido siempre más o menos especializados y una forma de vida generalizada es puramente un mito o una abstracción. ¿Qué significa eso en el lenguaje sencillo? Él dice que no existe tal cosa como un animal simple que se complicó. Es un mito. Cuando observamos el registro fósil, todo está complicado al mismo tiempo. ¿Qué es lo que tenemos en el mundo de hoy? Los científicos concuerdan que el mundo se confronta con una extinción en masa. Un cuarto de los mamíferos amenazados con la extinción. Han quedado solo 10% de los peces del océano. Estos son datos conocidos en todo el mundo, hechos reales. Por lo tanto, todo está desapareciendo. Lo que explica por qué en el pasado había mucho más de lo que existe ahora. Y eso parece lógico. Si estamos poco a poco lentamente erradicando las cosas mediante la extinción, tarde o temprano vamos a tener que... nos quedamos sin nada. La selección natural está haciendo un gran trabajo eliminando todo del planeta. Y si miramos al pasado, vemos un mundo mucho más grandioso de lo que tenemos hoy. Y la ciencia está distorsionando el panorama. Pero no se trata de lo que se les parece a ellos.
Esas criaturas existieron en realidad. Así que, jóvenes amigos, si el mundo será restaurado a lo que solía ser, cuán encantador sería todo. ¿Cuántas criaturas habrá? Observando el registro fósil encontramos extrañas criaturas del pasado que hoy ya no existen. ¿Pero qué es una amonita? Las amonitas son criaturas altamente complejas, parecidas con los calamares que viven en una concha y nadando por el mar, al igual que los calamares modernos sin concha. Aquí tenemos estas criaturas muy complejas. No hay nada sencillo en ellas. Estos son trilóbites, descritos por la ciencia como muy antiguos y como los primeros organismos que evolucionaron, lo que es basura, porque ya hemos visto que todo existió ahí al mismo tiempo y que son ellos. Son antrópodos de alta complejidad, ya no viven hoy, pero no hay nada sencillo sobre ellos en absoluto. Cavaban túneles y tenían todo el equipamiento que necesitaban desde el principio. Este es Nautilus, un así llamado muy antiguo fósil. Así es como vive hoy, y este es uno fosilizado. Y podemos ver que son idénticos, nada ha cambiado. Si miramos los organismos marinos como esta estrella de mar, las ofiuras y todas estas criaturas, ahí está el fósil y estas son las formas vivientes, y vemos que nada ha cambiado, nada. Cuando aparecieron eran así, actualmente son iguales. Estas son algunas formas fósiles que podemos ver, todo es idéntico con lo que podemos ver, nada ha cambiado. Así que ¿dónde está el cuento del sencillo al complejo? No existe. ¿Están ahí o no están ahí? Miren esto. Crinoides, lirios del mar, muy complejos exactamente como en el pasado los podemos ver hoy. Encontramos conchas en el registro fósil y encontramos conchas vivas. Encontramos fósiles de tortugas y esa es una viva en la actualidad. Ningún cambio en absoluto. Un fósil, una criatura viviente. Idénticas. Cangrejo era dura, así como supuestamente era hace millones de años, y uno actual idéntico. La lingula hace millones de años y hoy idéntica. Celacantos, peces que fueron descubiertos por primera vez en África. Y dijeron, wow, ese es un fósil viviente. Esta es la criatura que dio origen a los animales terrestres. Y así es como aparecen, y debido a sus aletas lobuladas, dicen que pudieron caminar. Además de estos, tenemos muchos peces hoy que tienen las pequeñas aletas con las cuales se mueven entre las rocas, pero no salen en la tierra, y algunos incluso pueden saltar. ¿No es eso fascinante? Miren el tamaño de este tiburón. Este es un fósil, y ese otro es un tiburón moderno. Actualmente no existe nada como ese. Es monumental. Y este es un diente de un fósil. Es enorme. No existe tal cosa hoy en día. El aterrador tiburón blanco es una bobada comparado con ese tío. Una verdadera broma. Aquí tenemos un tuatara, el famoso esfenodonte de Nueva Zelanda, y exactamente como lo vemos hoy lo encontramos en el registro fósil. Estas criaturas, como esta gigante tortuga de Galápagos, están en el registro fósil exactamente como las actuales. Imagínense estas maravillosas criaturas, estas iguanas. Si tendrán 1000 años para crecer, ¿qué tamaño tendrán? Bueno, probablemente podríamos llenar esta sala con una de ellas. Sería de miedo, ¿no es así? ¿Pero qué comen estas criaturas? ¿Son dinosaurios sanguinarios? Bueno, si los científicos encontrarían algún fósil, eso es lo que dirían. Los están poniendo en los museos llenos de sangre, ¿correcto? ¿Pero con qué se alimentan? Con algas. Eso es lo que comen. Nadie tiene que adivinar, porque es obvio lo que comen. O esta iguana terrestre de Galápagos, que come plantas también, y algunas comen carne, y hablaremos de ellas en otra conferencia. El monstruo de Gila, los dacipódidos, los didéfidos, los cocodrilos, exactamente como los vemos hoy, así eran en el pasado. Ningún cambio, ninguno en absoluto. Y nosotros creemos que los cocodrilos son grandes. ¿Saben qué? Los cocodrilos que viven hoy son juguetes comparados con los que existían en el pasado. ¿Quieren ver la diferencia? Les voy a mostrar la diferencia. Aquí tenemos un armadillo gigante, y este es un fósil de cocodrilo. Y en el segundo plano, un cráneo de cocodrilo moderno. No hay ninguna diferencia en la anatomía, por lo tanto no existe evolución aquí, sino únicamente una gran diferencia que es de qué. Este tío es simplemente enorme. Es tan enorme
que ni siquiera puedes imaginarlo. Si te encontrarías con este cocodrilo, sabrás que has visto un cocodrilo de verdad. Es aterrador. Ahora, ¿por qué es tan grande? ¿Por qué es tan grande? Es esta evolución. ¿Qué enseña la evolución? ¿Que vas de qué a qué? De pequeño a grande. Pero aquí vamos de algo gigante a una miniatura. Yo he jugado con miniaturas, pero casi no existen hoy, sino juguetes de Lego. Esa es la comparación. Por lo tanto, ¿qué pasó? ¿Por qué son estas criaturas tan enormes? Puede que las circunstancias en el pasado eran ideales. Había mucha comida por todas partes, las condiciones eran perfectas, las temperaturas eran perfectas y tenían mucho tiempo para crecer sin que nadie los amenace con la extinción, y ahí estaban enormes, gigantes. Esta no es evolución. Lo que tenemos es involución. Vamos cuesta abajo. Miremos el mundo de los insectos. Este es un fósil de insecto con alas rectas y la ciencia dice, es primitivo, es primitivo. ¿Por qué es primitivo? Porque dicen ellos las alas son escamas modificadas. Pero hay un gran problema. Existe un gran problema porque las escamas y las alas no se pueden desarrollar en los mismos niveles anatómicos. Un grave problema. No se pueden desarrollar una a partir de otra. Pero la ciencia dice de alguna forma deben haber obtenido las alas. Así que son escamas modificadas. Ahora, esta criatura no puede doblar sus alas. Obviamente, si pudiera doblar sus alas y ponerlas atrás debajo de una cubierta, esa sería una característica avanzada, ¿correcto? Así que ese insecto debe ser primitivo, así dice la mentalidad científica. Por lo tanto, alas rectas no se doblan, no se pueden poner atrás en la espalda escondidas. ¿Es eso primitivo o avanzado? ¿Es primitivo? No, todo existió al mismo tiempo. Ese error solo viene de la mente de los científicos. Miren esta avispa perfectamente formada, pero sus alas son rectas. ¿Es primitiva? No. ¿Por qué debería ser? Esta es otra. Este es el fósil y este blanco es el que vive hoy. Si observamos esta criatura, vamos a decir, oh, es primitivo, porque no puede doblar sus alas. ¿Sabían que los científicos usaron la libélula para construir el helicóptero? Pero el helicóptero solo puede hacer poca cosa comparado con la libélula. Esta criatura puede ir yum, 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 en cualquier dirección quiere instantáneamente. Es asombroso, es magnífico, absolutamente increíble. Y nosotros no podemos siquiera copiarla. Es tan perfecta, pero es primitiva. ¿Por qué? Porque tiene alas rectas. Y si observamos las alas que se pueden doblar como esas de escarabajo, ¿son estas avanzadas? Entonces, ¿por qué los escarabajos y las libélulas se encuentran en el registro fósil al mismo tiempo? ¿O qué hay sobre ese problema? ¿Por qué encontramos nidos de abeja en el registro fósil mucho antes de la aparición de las plantas con flores? ¿Qué comían? ¿Esperaron unos 50.000 millones de años para encontrar algo para comer? Creo que hay un problema con eso. Aquí tenemos una mantis religiosa, la verde, y aquí tenemos un fósil, sin ningún cambio, las dos iguales. Aquí tenemos el ojo de un insecto, una de las estructuras más complejas conocidas en el mundo hoy. Ese ojo funciona completamente distinto al nuestro. Nuestro ojo es una pesadilla para los evolucionistas, pero este ojo es aún más pesadilla para ellos, porque está construido de pequeños espejos perfectamente construidos y cada uno de ellos debe estar en absolutamente perfecta condición para funcionar. Esta perfección no se puede obtener con el tiempo, y son cientos de ellos reflejando la luz de manera absolutamente perfecta. De hecho, NASA usa este ojo para construir los espejos de los telescopios que usan en el espacio. Usan este ojo como modelo, porque es absolutamente perfecto. ¿Cómo se consiguió eso? Simplemente así, instantáneamente, porque no hay manera progresiva de que llegue a funcionar. Debió ser formado todo desde el principio. ¿Tenemos alguna evidencia en el registro fósil que hubo un proceso evolutivo del ojo? No. Aquí lo tenemos. Probablemente el insecto más antiguo encontrado, y este es su ojo. Es un fósil encajado en ámbar, y es perfecto, completo e igual a los actuales. Y aquí tenemos otro insecto en ámbar, y son iguales como los que viven hoy, sin ningún cambio. No existe ninguna evidencia en ninguna parte de algún cambio. Esta es una hormiga en ámbar.
No me extraña que estas hormigas están hablando entre ellas. No me lo puedo creer, Fred. Hace 60 millones de años que te he visto la última vez y no has cambiado nada. Por lo tanto, ¿es verdad lo que nos dice la ciencia? ¿Que hemos evolucionado desde simple a complejo? ¿Es esto verdad? No. Hay muchos científicos que reconocen que todo debió ser complejo desde el principio. No existe de simple a complejo. No existe en absoluto. ¿Es verdad que hemos evolucionado de pequeño a grande? No. Vamos de grande a pequeño. Por lo tanto, ¿vamos evolucionando o vamos involucionando? Vamos cuesta abajo. ¿Es verdad que vamos de poca diversidad a mucha diversidad? No. La extinción elimina cada vez más y más y más del planeta y los científicos por allá en el mundo gritan y dicen que si no paramos eso nos vamos a quedar sin nada. Así que vamos de mucha diversidad a poca diversidad. ¿Es verdad que los animales aparecieron gradualmente en el tiempo o aparecieron repentinamente? ¿Qué muestran las evidencias científicas que acabamos de ver? Que todo apareció de repente al mismo tiempo. Piensen en esto. Yo no me invento nada. Yo solía ser un evolucionista. Solía creer en la evolución. De hecho, odiaba a Dios y no tenía nada que ver con él. Y no tenía otra alternativa que ser evolucionista porque había sacado a Dios de la ecuación. Y no me quedaba otra opción. Y no era un hipócrita, sino que estaba buscando una solución. Y esa era la única opción disponible, ser evolucionista. E incluso como evolucionista tuve que cambiar de gradualismo a equilibrismo, al equilibrio puntuado. ¿Por qué? Porque el registro fósil no me decía lo que debería decirme. Simplemente no lo hacía y no lo puede hacer, según hemos visto también en el mundo científico hoy mismo. Y tuve que cambiar. ¿Y cuál es la cuestión? Si todo existió ahí en el mismo tiempo, no hay diferencia entre eso y el creacionismo, excepto que se está excluyendo ¿qué? A Dios. Eso es. Lo único que se deja afuera del esquema es Dios. Ellos lo llaman explosión repentina de creatividad evolutiva y simplemente dejan a Dios fuera de la ecuación. Esto es todo. Así que ¿existe Dios o no existe Dios? Bueno, ustedes deciden. Esta es Welwitschia. Welwitschia es una planta que simplemente no muere. Ellas crecen continuamente y crecen hasta llegar a ser muy, muy viejas. Encontramos Welwitschias gigantes en Namibia, en el desierto, y nos pueden decir algo sobre cuán viejas pueden ser las cosas por ahí. Si observamos los árboles más viejos del mundo, los Bristlecone Pine, pinos de cono erizado, siendo los más famosos, los más viejos, ¿qué edad tienen? Bueno, la Welwitschia más vieja tiene hasta 2000 años de edad. El más viejo pino de conos erizados tiene entre 4000 y 5000 años de edad. Hace poco tiempo decían que tiene 6000 años de edad, pero luego observaron que no habían tomado bien en cuenta la estructura anular. Y actualmente todos concuerdan con 4000 a 5000 años. Si visitamos Redwood National Park, ¿qué vamos a encontrar? Árboles enormes, gigantescos. Estos son bosques de primera generación. Estos árboles son increíbles porque su corteza es incombustible. Incluso si el fuego enciende el bosque, los árboles sobrevivirán. Es un bosque de primera generación, es decir, que no hubo nada en este terreno antes. ¿Cuántos años tiene el más viejo del planeta? Entre 4000 y 5000 años. Si observamos el sistema de ríos del mundo, ustedes tienen aquí cerca el río Mississippi. Está fluyendo y llevando los depósitos de todo tipo en el Golfo de México. Y no existe subducción ahí. El lodo no está siendo eliminado. Está todo muy bien cerrado. Así que cualquiera sea el material que Mississippi lleva arrastrando, ¿está dónde? En el Golfo de México. Lo mismo pasa con el Nilo. Cualquiera sea el material que Nilo lleva depositando, ¿dónde se encuentra? En el Mediterráneo. Así que si miramos la boca del Nilo, encontramos un delta enorme donde todo el limo que fue transportado miles de años está depositado. Y se sabe exactamente cuánto material están transportando estos ríos, porque el ser humano construye embalses en estos ríos
que con el tiempo se llenan con limo y dejan de ser embalses siendo inutilizados. Así que actualmente se trabaja intensamente para decidirse si es económicamente factible construir los embalses de esa manera. Y para medir las cantidades de material depositado, ellos ponen redes y dispositivos en el agua para calcular la cantidad de deposición anual y hacen eso por varios años para determinar cuánto tiempo pasará hasta que el embalse deja de ser útil. Eso es muy lógico, ¿no es así? Hicieron eso en el Nilo y tomaron fotografías de satélite y determinaron cuánto material llevó el Nilo en toda su vida. ¿Y saben qué? No existe ningún río más viejo de 4.000 a 5.000 años. No existe. No existe ninguna planta más vieja de 4.000, 5.000 años. Pero alguien puede decir, hey, para un momento. Tenemos evidencias arqueológicas, tenemos evidencias de las naciones de China que existieron y cosas más antiguas que eso. Sí, cuando era niño escuchaba eso. Cuando me enseñaban egiptología, ¿qué decían? Egipto existe desde cuántos miles de años antes de Cristo. Y luego las evidencias se amontonaron. ¿Y qué pasó con esas fechas? ¿Qué les hicieron? ¿Qué pasó con las fechas de China, con las fechas de Egipto, con las fechas de Mesopotamia? Pues se volvieron cada vez más cortas y más cortas y más cortas, y actualmente es que alguien es atrevido si dice 3.000 años antes de Cristo. Pero por cierto, si habla de 5.000 años, le van a estigmatizar. ¿Por qué? Porque ellos saben que en un par de semanas, el tiempo se acortará. ¿Por qué? Saben, en el pasado solían poner todos los reyes de modo secuencial. Decían, este reinó aquí, y el otro aquí, y el otro aquí, y el siguiente aquí, y tenían una larga lista de reyes por mucho tiempo. Porque sabían que este rey había gobernado tantos años, y el otro tantos años, un largo periodo de tiempo. Luego un día descubrieron, sí, que fueron padre e hijo gobernando al mismo tiempo. Y un padre y 3 hijos gobernando al mismo tiempo. Y de este modo el tiempo se acortó. Y luego se acortó más. Y finalmente llegamos a un interesante escenario. Si tomamos la historia de Europa, por ejemplo. Hombre, si hemos existido durante millones de años, ¿por qué solamente podemos rastrear la historia de Europa por unas pocas décadas? Siglos, o tal vez un milenio o 2 antes de Cristo, y antes de eso nada. Inglaterra, no había nada en esta isla 2.000 años antes de Cristo. Nada estaba pasando ahí. Así que verdaderamente estamos tratando con un fenómeno muy interesante. Y estos árboles, sí, son enormes. Puedes incluso pasar con el coche a través de ellos. Pero el punto final es, todo apareció al mismo tiempo, todo estuvo completamente formado, no existe ninguna evidencia de cambio de una forma a otra. Hay muchas evidencias científicas de más alto nivel que una forma no dio lugar a otra, así como están enseñando en las escuelas cada día. Y creo que esos científicos están teniendo prácticamente un único problema básico. Y ese problema es la negación de la divinidad. Eso es todo. Ese fue mi problema también. La negación de la divinidad. No tiene nada que ver con la ciencia. La ciencia se ha trasladado en el terreno de la fe. Y ustedes pueden elegir por sí mismos a quienes desean creer. Esa elección les pertenece. Pero no es necesario estar expuesto a mentiras con el fin de encajar una teoría. Gracias.